toda la gloria y la honra a su nombre. Esta es la casa de adoración y Él llena esta casa con su gloria. Nuestro Dios nos ha dado su palabra. Debemos prestar toda nuestra atención a la palabra hablada. La palabra hablada pasa a ser palabra viva en el ser, en nuestra vida, porque la recibimos por el oír, confiamos en ella y la retenemos en nosotros. Es vida y tiene vida en sí misma, es poderosa en sí misma, hay poder en ella. Viene la palabra de Dios. Cuando uno oye a Dios hablar, Él dice que viene la fe así. La fe viene por el oír a Dios hablar. Cuando Dios habla, Él en este momento va a derramar preguntas para nosotros. En este mes de abril Dios va a derramar sobre ti y para ti preguntas que hace Dios, preguntas que Dios tiene para ti. Son preguntas divinas. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, ya venimos de antemano, desde semanas atrás, desarrollando el contenido aquí en Juan capítulo 6. Este relato lo tenemos en Lucas capítulo 9, en Marcos capítulo 6 y en Mateo capítulo 6. En el Evangelio según San Juan tenemos una forma especial que no la hallamos en los otros evangelios, porque aquí Jesús hizo una pregunta. Esta es la forma que así la hallamos, la presentó San Juan. Versículo 1, vamos a leer. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos, o los milagros, porque sanó a los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? En la versión lenguaje sencillo leemos así, versículo 5. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar, por supuesto que usando dinero, comida para tanta gente? Vamos a observar que antes de darnos cuenta de lo ocurrido, porque podemos seguir leyendo y tenemos la intención de llegar a la parte final del relato, queremos conocer el desenlace, la conclusión, qué cosa extraordinaria o maravillosa sucedió. Pues sí sucedió. Sucedió que 5,000 hombres, sin contar a sus mujeres y sus niños, comieron hasta saciarse con tan solo 5 panes y 2 peces, y que sobraron 12 canastas llenas. Pero ir a la parte final del relato
sería aprovecharnos de que está escrito el evento, pero pasaríamos por alto la introducción a esa obra extraordinaria. Antes de desarrollar el milagro, nuestro Señor Jesucristo hizo una pregunta. ¿Poner una pregunta antes de un milagro se puede? Sí, pero es que las preguntas dejémoslas a posteriori, que sean posteriores al milagro. Si no hay milagro, no hay nada que preguntar, decimos. Pero vea entonces las formas, que la Escritura habla de las multiformas de Dios en cómo Él obra en la tierra en medio de los hombres o las personas. ¿A quién se le ocurre hacer una pregunta antes de hacer un milagro? ¿A quién? ¿Qué hay en la cabeza de la persona que conecta una pregunta con un milagro? ¿Por qué? Esas formas son muy delicadas y entonces atendamos pues a las líneas de este relato y seamos ordenados en observar con cuidado, no a la velocidad con que la vista puede leer, sino a la velocidad con que el corazón puede entender, porque se requiere el análisis. Oigan, el Señor hizo una pregunta antes de hacer un milagro. Dios va a derramar preguntas y cada pregunta tendrá como destino un milagro. Cada pregunta, así como lo estoy diciendo, cada pregunta será la puerta de entrada a un milagro. No más que la pregunta parece que es exagerada o no tiene nada que ver con la necesidad o en sí misma la pregunta no cabe en el ambiente, en lo local. Bueno, Él hizo una pregunta. Quiero que veas la capacidad que tiene Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, para poner su vista sobre todos en un momento dado y para quitarla y ponerla sobre uno en el siguiente instante. De tenerla sobre todos, pasó a ponerla sobre uno. Felipe, tú eres el Felipe o la Felipa. Y Felipe estuvo en medio de 5,000. Eso dice el conteo de los que estuvieron allí atestiguando. Hubo unos que no se contaron, las mujeres y los niños. Tú eres el Felipe. El Felipe, ¿cómo piensa? El Felipe piensa así: parece que el ministerio de nuestro maestro va bien en la tierra porque todavía tiene poder de convocatoria. Todavía le siguen y gana adeptos. Así piensa el Felipe.
Y luego, ya cuando se da cuenta de que llegaron las multitudes, Felipe dice: estoy contento todavía a pesar de estar rodeado de mucha gente que no conozco. ¿Saben por qué? Porque no me están siguiendo a mí, sino a Él. Así que todos estos no tienen nada que ver conmigo. Puedo descansar, no estoy obligado a nada hacia ellos. Así que de entre toda la congregación, el ala a mi derecha o a mi izquierda, así no tiene nada que ver conmigo. Yo soy yo en medio de todos. Y Jesús, conociendo los pensamientos de Felipe, la Felipa, mira nomás, eso estás pensando, pero tengo una pregunta para ti. También el Felipe piensa así: yo soy el guardián de mis oídos y nadie tiene derecho a meterme una pregunta. Porque tengo derecho a hablar de mí mismo y por mí mismo lo siguiente: tengo bastante edad, tengo bastante madurez, he respondido a muchas preguntas, las de mi esposo, las de mi esposa, ya no tengo nada que contestar y nada que decir y nada que saber de nadie. Es y ha sido suficiente. Yo ya tengo una edad donde ya no soy ni siquiera digno de que me pregunten. La pregunta es: ¿cómo sabes tanto de ti? Vas a saber cuánto sabe de ti el Altísimo, que te trae ganas de preguntarte una y otra vez, las veces que Él desea hacerlo. Dios en este mes de abril tiene una pregunta para ti. Esa pregunta te va a alcanzar, te va a perseguir, como persiguió a Felipe. No nos podremos esconder ni aquí, ni en nuestro regreso, ni en medio de miles. Y te quedarás sorprendido y admirado de la capacidad que Dios tiene para hallarte en medio de cualquier multitud de personas. A lo mejor tú tienes esta idea de ti mismo. Tú dices: yo solamente tengo 10 pasos personales de seguir a Cristo. ¿Qué me pueden preguntar a mí? ¿Qué me pueden preguntar a mí? Soy el más tiernito de todas las verduritas del huerto del Señor. Hay otros que tienen 500 pasos, que se encuentran por años. Se les ha hecho músculo por cargar tanto la Biblia. Yo apenas la voy a comprar. Dios tiene una pregunta para ti. Dios tiene una pregunta para ti. Dios tiene una pregunta para ti. No importa que apenas tengas el pie así, pensando si vas a dar el primer paso o no. Dios tiene una pregunta para ti. Sus preguntas te alcanzarán. Y déjame decirte las bondades de sus preguntas. Una pregunta de Dios te hará importante en medio de cualquier grupo de personas. Una pregunta del Altísimo, como también una pregunta de Él, te va a ministrar tu vida como nunca antes. Ni todas las materias de la universidad, ni todos los libros, ni los periódicos han hecho mella o tocado tu vida. Una pregunta del Altísimo. Yo te hago una pregunta, más bien la comparto porque es una pregunta que Él me hizo hace tiempo. La tengo tan presente, la he anotado muchas en mis libros. Te la comparto nomás para que veas qué pregunta Él me hizo. La pregunta es esta: ¿cuánto de lo que tienes
en tu casa tiene tu autorización para que Dios lo use? Esa pregunta él me la hizo. ¿Y por qué mencionó la casa? Porque es el lugar donde metemos nuestras cosas, nuestros documentos, todo. Y él me dijo: hijo, ven, ¿tú crees que yo no me doy cuenta cuánto metes a tu casa? ¿Tú crees que yo no me doy cuenta qué dice cada papel que metes en tu casa, cada documento? Claro. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto de lo que tienes en tu casa tiene tu autorización para que yo lo use? ¿Ah? ¿Me hablas a mí, Señor? Dios tiene una pregunta para usted. Dios tiene una pregunta para usted. Sus preguntas lo alcanzarán. Sus preguntas te harán sentir como descompuesto. Descompuesto. Pero una pregunta te hará importante. Como también una pregunta revelará lo que no sabes. Caminamos en la vida con esta actitud. Pareciera que nuestros pasos se cuentan por décadas. Del 1 al 10, del 10 al 20 en años, de 20 a 30 años. Y vamos escogiendo qué saber, qué no saber, qué estudiar, qué no estudiar, qué leer, qué no leer, qué oír, qué no oír. Pero cuando Dios te hace una pregunta, pareciera que Él no le prestó atención a lo que me interesó en la vida, y su pregunta incluye lo que no me interesó en la vida. Entonces la pregunta que Jesús le hizo a Felipe descompuso a Felipe emocionalmente. Felipe pensó de sí: ¿qué tengo que ver yo con alimentar a los que no me siguen? ¿Qué tengo que ver yo con alimentar a los que no me siguen? ¿Ves? Este pasaje no solamente exhibe al Altísimo, quién es Él en medio de nosotros, sino quiénes somos nosotros en medio de los que Él ama. O sea, todos estamos expuestos aquí en esta lectura. Pareciera que Él considera que tú eres conocido por todos, y en la realidad no tiene nada que ver con todos. Pareciera que solo perteneces al círculo de la familia, pero Él te pregunta por los demás. Entonces Él sabe poner su vista sobre todos, como tomarla y ponerla sobre uno. Y cuando la vista del maestro cayó sobre Felipe, Felipe se descompuso. Felipe se descompuso. Maestro, ¿me miras para que te traiga agua? ¿Me miras porque quieres que te pase un papel, una pluma? ¿Quieres que esté más cerca de ti o más lejos de ti? ¿Por qué me miras, maestro? ¿No le has preguntado a Él por qué te mira? Y nadie tiene la idea de que su mirada tiene una pregunta para ti. ¿A poco Dios me mira en mi trabajo? ¿A poco Dios me mira en mi casa? Y si me mira, ¿para qué? Dios tiene una pregunta para ti. Entonces miró a Felipe. Felipe,
¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? ¿Dónde? Y recibe la pregunta Felipe, pero ¿yo qué tengo que ver? No son mis seguidores. ¿Yo qué sé? ¿Cómo yo puedo saber algo para tanta gente? ¿Por qué yo debería saber los lugares, las distancias, los precios, las mercancías, las porciones, el menú? ¿Por qué? ¿Por qué yo debería saber? Y pareciera que es un choque de miradas donde tú dices, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué tienes esa pregunta para mí? Felipe o Felipa, ¿de dónde sacaremos, podemos comprar comida para tanta gente? Las características de lo que Dios te va a preguntar son las siguientes, y digo algunas porque son incontables o innumerables. En la forma de su pregunta, Él te pregunta de una forma elevada, como que si tú ya hubieras llegado a ser, como que si tú ya hubieras alcanzado, como que si tú ya hubieras amado a tanta gente, como que si tú ya hubieras conocido a tanta gente. Es como hacerle una pregunta a un joven, como que si ya tuviera cara de ministro o pastor o evangelista o maestro o profeta o apóstol, si apenas tiene cara de turista recién llegado. Es uno de los que vienen cada 8 días. Y hacerle una pregunta como que si aquí viviera en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene esas formas y las usa y las personaliza y las dirige sobre nosotros? ¿Por qué nos pregunta como que si ya hubiéramos cobrado todas nuestras cuentas por cobrar y tuviéramos el dinero en la caja, pero todos nos deben? ¿Por qué nos pregunta como que si nos hubiéramos sacado la lotería? ¿Por qué nos pregunta como que si conocemos la región? Con sus preguntas de dónde. Y fíjate cómo razonó la cabeza de Felipe. Felipe pensó en lugares a distancia, pensó en un norte, en un sur, este, oeste. Hizo un presupuesto, calculó, pensó en números, en días de salario, en un denario, lo elevó a 200 días, 200 denarios, calculó cuánto pan podía hallar en los pueblos de alrededor y respondió diciendo, ni siquiera con el trabajo de 200 días de un jornalero y teniendo el dinero yendo a comprar, con lo comprado y al ser repartido entre todos no les alcanzaría ni una migaja. Toda la cabeza de Felipe trabajó bajo presión para llegar a esas cantidades y a esos números.
y el Señor allí. Y fíjate lo que dice la Escritura. Versículo 6. Jesús, o sea, el que preguntó, ya sabía lo que iba a hacer él, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Esto es lo que me emociona. ¿Qué tengo que decir yo que sea importante y que lo quiera saber él? ¿Qué no sabes eso? ¿Sabías tú que a él le importa lo que tú tienes que decir? Y dices tú, ¿por qué? Si no estoy solo. No me preguntes por qué, pregúntate por qué él es así. Todo es por causa de él. ¿Por qué es él así? ¿Por qué? ¿Por qué es él así? Aparte, él nos dice que ya sabe lo que va a hacer. Pero, ¿qué corazón tiene él? Que estando tú en su presencia, le importa, sí le importa saber qué dices tú. A ver, después de esta verdad, le sigue más verdad, que él no cambia. Eso que se conoció habla de cómo es, cómo ha sido y cómo será. Exactamente guardará su postura y su carácter en cada generación de la humanidad. Hará preguntas. Pareciera que la fama que tenemos de Dios es de que Él solamente le hace preguntas a los ricos o a los poderosos. No. Ve la fama que Dios tiene. Por boca de Él. Ve. Esa es su fama. ¿Quieres saber cuál es la fama de Dios? Esa, que hace preguntas. Aunque sepa lo que vaya a hacer, pondrá una pregunta. Aunque sepa que se requiere un milagro, pondrá una pregunta antes de un milagro. Esa es su fama. Aunque sepa que hay 5,000, le importará voltear con una persona y a él le hará la pregunta. Sí le importa hacer preguntas y sí le importa agarrar a uno y hacérsela a él. Somos ahora el Felipe o la Felipa de hoy. Dios tiene una pregunta para ti y te alcanzará. No podrás dormir, no sé si comer, pero estarás descompuesto. Porque es demasiado, es muchísimo. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto. Para ver qué decía. Y Él no eligió a 12 o a 100, sino dijo que quiso saber el dicho de uno solo. Ve, de allí que te digo que una pregunta de Dios te hará importante. El detalle es que Él te va a preguntar de una forma muy elevada, como que si ya tú recorriste todos los campos de la vida, como si tuvieras cara de pastor, cara de ministro, como si fueras administrador.
como si fueras misionero, como si fueras un enviado de Él, que te mandó en avanzada y tú llegaste 2 años antes de la manifestación de sus palabras y su presencia. Te dio autoridad para recorrer toda la tierra, usar tus pies, usar tus manos, usar tu boca. Y ya lo queremos ver a Él manifestándose. Y de pronto se le hace fácil poner una pregunta. Las preguntas que Dios hace no detienen los milagros. No detienen los milagros. Las preguntas que Dios hace abren los ojos para lo que será. Para lo que será. Para lo que será. Sus preguntas te alcanzarán. Yo le pregunto, ¿ya contestó la pregunta de que cuánto de lo que tiene en su casa tiene su autorización para que Dios lo use? No le ha contestado, ¿verdad? Porque lo que tenemos nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Pero entonces Andrés, el hermano de Simón Pedro, halla a un niño y le ve las manos que tiene 5 panes y 2 peces. Si cada pescado lo valoramos en 50 pesos, serían 100. Y si cada pan lo valoramos en 5 pesos, serían 25. 100 más 25 son 125. Y si lo cerramos en moneda americana, en divisa, serían $10. Un niño con $10 en especie. Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo al Señor: Maestro, hemos hallado a un niño que tiene y anda con su mochilita o sus canastos o sus platones, y le vimos y le contamos 5 panes y 2 peces. Aquí está el muchacho. Se fija, allí está más información. Personas hay que traen dinero, pero está muy lejos el alimento que el dinero puede comprar. Y está un niño que tiene el alimento, pero no trae dinero. Cuando Jesús vio al niño, se lo trajeron, Jesús vio al niño: Felipe, ven para acá. Quiero que le veas las manos a ese niño. ¿Qué tiene en sus manos? 5 panes y 2 peces. ¿Le estás viendo las manos? Sí. Muy bien. Cuando yo pregunté, dime un lugar, el de dónde podemos comprar, y dije comprar, no robar, ni pedir fiado, ni pedir prestado, ni pedir gratis. Dije comprar. Dígame el lugar. Felipe y Andrés, vean a este niño. Este es el lugar. Lo que no sabíamos era que nuestras manos Dios las llama lugar también. Son un lugar nuestras manos. Vea sus manos. Usted trae un lugar con usted. Usted trae un lugar en usted. Son sus manos. Pero ese lenguaje, ¿quién lo maneja? Porque nosotros, cuando nos dicen el lugar y nos preguntan de dónde, pensamos en coordenadas, en kilómetros, en distancias, en establecimientos, en fachadas con letrero, en anuncios, en lugares que son propiedad de terceras personas
No pienso en los míos porque en los míos no se da ni pan ni pescado. Dios dice, te voy a enseñar cómo pienso yo. Yo pienso que tus manos son un lugar. Y no nos cabe esa figura, ese concepto. ¿Cómo que nuestras manos son un lugar? Sí. Niño, voy a tomar los alimentos que tienes en tus manos de ti. Dice el texto que Jesús los tomó, los recibió de ese lugar. Pasaron a otro lugar. Y entonces, dice el texto que Jesús alzó sus ojos, pero ya no para ver las multitudes, sino para ver los cielos o hacia arriba, trayendo en sus manos los 5 panes y los 2 peces. ¿Para ver qué? Pues para ver lo invisible. Para ver lo invisible. Y luego dice el texto que tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Eso es bendecir. Bendecir es hablar lo imposible. Es hablar lo imposible. Vea usted las formas, las maneras, las formas. Hay una forma hablada. Hay una forma hablada allí. Hay una forma de tomar, una forma de ver, donde se utiliza la mano. Jesús halló allí en ese lugar 5 panes y 2 peces y los puso en el lugar de él, el lugar propio. Y entonces bendijo. Ahí está una forma hablada. Bendijo. Bendecir es hablar lo imposible. ¿Cómo sería hablar lo imposible? ¿Cómo sería? ¿Cómo desarrollamos la voz de lo imposible? Siempre tendrás contigo y en ti un punto de contacto para comenzar la forma hablada acerca de lo imposible. Siempre vas a tener contigo un punto de contacto. No importa que sean o si son 5 panes y 2 peces no más, pero siempre tendrás un punto de contacto. Pero es que, ¿cómo puede ser que de mí me salga tantísima información y tantos números y yo con qué ánimo me voy a ver tan descarado diciendo, Padre, que esto alimente a 5,000? Mi familia, mi esposa, mis hijos, mi padre o parte de la congregación, los que me acompañan, me van a decir, por favor, hermanito, no haga el ridículo orando lo imposible. ¿Cómo puede ser que usted diga semejantes palabras? Pues aquí tenemos a Jesús haciendo exactamente eso, desarrollando sus formas, sus maneras. Quiero que sepa que toda ofrenda es un mensaje y toda ofrenda se puede bendecir. O sea, hay un mensaje en la ofrenda de por sí. Hay un mensaje en la ofrenda. En esa ofrenda del niño hay un mensaje. Pues Jesús añadió sobre ese mensaje otro mensaje. Se llama poner bendición, poner bendición, poner bendición. La bendición del Señor es la que enriquece. Aleluya. Y el Señor allí
cerciorándose de que Felipe principalmente le pusiera atención a él. Fíjese, Felipas, fíjense cómo se hacen las cosas, porque nomás les voy a dar un solo ejemplo y ustedes desarrollen su vida basado en mi ejemplo. Presten atención porque no lo vuelvo a repetir. Y ahí está Felipe. Pareciera como que Felipe con esas condiciones, pues le voy a decir al niño que lo contrato para que nos siga, porque a lo mejor quiero que salga en otra película, para que se repita. Y de hecho Jesús alimentó a 5,000 en una ocasión y a 4,000 en otra ocasión. 5 panes y 2 peces y luego 7 panes. Y ahí él tiene los 5 panes y 2 peces. Padre, que esto le dé de comer a toda esta multitud y que sobren 12 canastas llenas. ¿Te has escuchado bendecir a ti? ¿Tú te has escuchado a ti mismo bendecir? Pero exactamente eso, bendecir, no dudar, sino que bendecir. ¿Te has escuchado a ti mismo bendecir? Te debes estremecer, porque bendecir es algo alto. Es algo alto. Bendecir no es saludar ni a Dios ni a las personas. Bendecir es algo alto que es solemne y es de fe. ¿Te has escuchado bendecir a ti mismo algo? Es allí donde como pastor yo les urjo a que sepan, entiendan y crean que en la cabeza de ustedes tienen la capacidad espiritual para bendecir y adquirir esta sabiduría y recibir esta revelación y quedarse con ella, porque la van a necesitar en estos últimos días. La van a necesitar. Esta generación requiere de personas que sepan bendecir cualquier punto de contacto, aunque sean 5 panes y 2 peces, pero ese es un punto de contacto. Personas que sepan reunir, y pareciera que todo comenzó con sanando a algunos y haciendo señales entre ellos, pero de pronto tú harás una pregunta. Y eso desatará un milagro. No nos podemos estar y ser de los que el resto de nuestros días o años estemos clausurados a las preguntas. Se te requiere abierto a las preguntas, no clausurado. Todavía tienes tú respuestas que declarar, todavía tú tienes oídos para recibir preguntas, no importa tu edad. Los discípulos apenas tienen 10 pasos de seguir al que todo lo sabe y ya les hizo una pregunta a uno de ellos nomás. Agarró al más tierno y ya le hizo una gran pregunta. Eso, ¿tú crees que no te puede suceder a ti? Te va a suceder. Te va a suceder, te lo aseguro en lo absoluto. Porque esta es la fama que Dios tiene en la tierra. Esta es la fama que Dios tiene en la tierra. Es un Dios que hace preguntas. Y a veces empieza con el que lleva el paso número 1, o con el que lleva el paso número 1000, o con el que lleva el paso número 500. No sabemos. Pero Dios te va a hacer una pregunta y sus preguntas te alcanzarán en este mes. ¿Ya respondió a la pregunta cuánto de lo que tiene en su casa tiene su autorización para que Dios lo use? ¿Ya le respondió? ¿Le tembló la mano para responder?
se le entumieron las quijadas. Y entonces termina él de bendecir los 5 panes y 2 peces y le habló a sus discípulos: discípulos, quiero que repartan este alimento. Aquí hay trozos, métanse entre las filas, las he ordenado en grupos de 50 y de 100, vayan. Lo que se tarden, que todos coman, lo que se tarden, órale, métanse entre las personas y pasen de sus manos a las otras manos, uno para acá, otro para allá. Y comenzaron a repartir de esas canastas, 5 y 2. No sabemos cuánto tiempo transcurrió, pero todos comieron. Y entonces Jesús les ordenó a sus discípulos. Dice ahí la Escritura: todos comieron cuanto quisieron. Todos comieron cuanto quisieron. Ándale, ¿hace cuánto que no pasa eso en tu vida? Que llegues a un lugar y comas cuanto quieras. ¿Hace cuánto que no pasa eso? Ese día pasó. Entre una pregunta y un milagro hay hartura para todos. Algo hay allí desatado en el ambiente. Y entonces dice que una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: recojan lo que sobró, pues para que no se desperdicie nada. Y le trajeron, ellos obedecieron, y con lo que sobró llenaron 12. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Esa es una cantidad anualizada, en sentido figurado. Anualizada. 12 cestas llenas. Y entonces Jesús le dijo al niñito: préstame tus manitas otra vez. Hijo, de este lugar tomé los alimentos, a este lugar los vuelvo a poner. Esta es la devolución que te tengo. Todo esto es tuyo. De este lugar tomé, a este mismo lugar devuelvo los alimentos. ¿Qué? ¿Mis manos son un lugar? Sí. Tus manos son un lugar. Y siempre las traigo conmigo. Claro, siempre las traigo conmigo. Pero no las había visto así. Pero Dios sí. Pero escucha a Dios, porque tus manos son un lugar. Son las que usas para desprenderte de una voluntad, de una ofrenda voluntaria. Sábete que de ese lugar salieron y a ese lugar regresan. Dios está en el negocio de desatar, usar y devolver. Apréndetelo de pies a cabeza. Dios está en el negocio de desatar, usar y devolver. Dios cuando pide, pide como Señor, con voz de mando, así en forma directa, pero cuando da, da como Rey. Le dio como Rey y le pidió como Señor: dámelo. Pero es que esto es para fulano y esto es para sutano y esto ya está pagado. ¿Cómo te voy a dar algo que ya está pagado, Dios mío?
¿Cómo te voy a dar algo que dice para mi abuelita, que dice para mi papá? ¿Cómo te voy a dar algo si ya lo endosé? ¿Qué preguntas le hubieras hecho al niño? Yo tengo al menos una pregunta. Niño, ¿qué se siente, pero aquí adentro, quedarse por un rato sin panes y sin peces? Dime lo que se siente. Pues sí, eso es lo que quiero que me compartas, porque a eso le temen las personas. ¿Qué se siente quedarse sin 5 panes y sin 2 peces? ¿Qué nos puede decir ese niño? ¿Qué nos puede decir ese niño? No, pues se siente que el predicador se llevó todo. ¿Cuál? ¿El que sale en la televisión o el de tu iglesia? Pues todos. Eso se siente, sí. ¿Y después qué sentiste, niño? Pues sentí que lo primero que sentí fue que ya no me acuerdo de lo que sentía antes. Exactamente, eso va a pasar. Uno no se va a acordar de lo que sintió cuando de pronto no hubo nada. Dios está en el negocio, conforme a la Escritura, de la alimentación de los 5,000, de tomar de un lugar que son las manos, de un corazón como de niño, un mensaje. Fíjese cómo lo digo, un mensaje. Toda ofrenda voluntaria es un mensaje. Bendice Él el mensaje, lo reparte y lo vuelve a recoger y lo hace otra vez un mensaje. Pero el mensaje inicial, comparado con el mensaje final, no se parecen. El mensaje final llena 12 canastas llenas, llena 12 canastas. El mensaje inicial llena 2 manos, pero el final llena 12 canastas. Dios nos muestra y nos revela su carácter para confiar en Él. Si no podemos confiar en el carácter de Dios, no podemos confiar en nada que tenga su nombre. En nada absolutamente. El carácter de Dios es su expresión audible y visible entre los hombres, y en la forma como Él se presentó es lo que tenemos para confiar. Todas sus formas que están aquí en la Escritura, en eso es lo que tenemos para confiar en Él. Aleluya. Y aquí concluyó esta historia. Así concluyó esta historia. Y Él se retiró del lugar y no dejó ningún hambriento y ningún enfermo y ningún pobre. Así Él es como cierra las historias. Las historias pueden comenzar con intriga, con preguntas, pueden tener matices de despojo que indigne al padre de este, al hijo de este, al hermano de este, al abuelo de este, y que saque de los cabales a un Felipe o una Felipa. ¿Y por qué yo esto? ¿Y por qué lo debo saber? ¿Y por qué tú piensas que yo soy esto? ¿Y por qué me ves con cara de esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Qué no cuentas mis pasos y apenas llevo 2 siguiéndote?
Y Él soltando preguntas sobre toda la tierra. Esa es la fama que tiene el Dios que tú lees aquí. Esa es su fama. Y sigue viviendo porque Él es eterno. Vamos a ponernos de pie y darle un gran aplauso al Eterno. ¡Aleluya! A ti toda la honra y la gloria. Señor, suelta tus preguntas sobre esta casa, sobre toda carne, sobre toda persona aquí y allá en internet. Suelta tus preguntas. Que nadie se esconda ni se escape. Que nos alcancen tus preguntas. Que caigan sobre nosotros tus preguntas, aún sobre nuestras camas. Que vengan tus preguntas sobre nosotros. Porque una pregunta tuya nos va a ministrar en este mes. Nos pondrá en un lugar de importancia una sola pregunta. En el nombre de Jesús. No importa si el momento del impacto de la pregunta que tú haces nos descompone. No importa, Señor, pero que lleguen tus preguntas a nosotros, así como llegó sobre Felipe. En el nombre precioso de Jesús. Aquí te vamos a presentar este lugar que son nuestras manos. De nuestras manos sale nuestra vida que fue y laboró y negoció y ganó. Y hemos separado rectamente y dividido rectamente. Pero de lo recibido de tus manos te damos. De tu lugar salió para nuestro lugar y de nuestro lugar sale para tu lugar. Te estamos enviando un mensaje en esta ofrenda. Porque confiamos en tu carácter, en lo que tú has exhibido públicamente de ti mismo. Y no has variado y no has sufrido cambios. No te damos por fuerza ni por necesidad, sino como un niño. Como un niño. A lo mejor era lo que íbamos a comer. A lo mejor era lo que íbamos a vender. A lo mejor era para que el día estuviera lleno, pero hoy nos vas a declarar que vamos a conocer una mejor hartura que nunca habíamos visto, una mejor llenura que nunca habíamos experimentado, porque ese es tu carácter. Esa es tu palabra, Señor. Y que nadie llame a Dios mentiroso, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y así lo hará. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y así en esa calidad de entendimiento contigo, hoy te damos, nos presentamos, honrando tu palabra por encima de toda palabra y honrando tu casa primero, en el nombre de Jesús. Declaramos Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Vamos pues. Perdón y Amistad, la iglesia, te da las gracias y te invita a que visites nuestra página en internet www.perdonamistad.com.
O si lo prefieres, puedes encontrarnos en Facebook, www.facebook.com/perdonamistad. Y recuerda que la palabra de Dios es la semilla.